fuerza del vástago. La fuerza del vástago es igual a la presión del sistema multiplicado por el área, ¿sí o no? ¿Qué área? El área del émbolo, ¿verdad? Obviamente que la fuerza de salida, la fuerza 1, es diferente a la fuerza de entrada. La fuerza de entrada va a ser la fuerza 2, va a ser igual a la presión, que es lo mismo, multiplicada por el área. Solo que el área es diferente, ¿sí o no? A la salida, el área de este émbolo es un círculo, así, y al retorno, el área de este émbolo menos el vástago, resulta que es un círculo menos otro circulito, ¿verdad? Obviamente que esta área 1 es mayor que el área 2, ¿verdad? Por eso que el retorno tiene mayor fuerza o menor fuerza. Menor fuerza porque el área es menor, ¿verdad? Listo, ¿está claro, chicos? ¿Está ahí? ¿Dudas? Ejercicio 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué es el 5? Dicho sea de paso, a todo esto se le llama mando indirecto, se le llama mando indirecto. ¿Por qué? Porque yo activo la válvula preactuadora. La válvula que gobierna el cilindro se llama preactuadora, es la válvula número 1. ¿Ya? Por eso que en la norma dice que esta válvula se denomina con el número punto 1. Esta es también punto 1. Y esta es también la punto 1. Pero, ¿para qué se deja eso? Porque el cilindro es el cilindro 1, punto 0, entonces esta válvula va a ser la 1.1, que es la válvula 1 del cilindro 1. Si este fuese el cilindro 2, entonces ¿cómo se llamaría esta? La 2.1. Si este fuese el cilindro 3, ¿cómo se llamaría esta? 3.1, ¿entienden? Es la 1, la principal. Cuando yo gobierno, yo ordeno a la principal válvula, todo es mando directo. Yo con mi mano, con mi pulsador, con todo eso es mando directo. El ejercicio 5 habla de un mando indirecto. ¿Qué es un mando indirecto? Cuando yo tengo un cilindro de doble efecto, gobernado por una válvula 5x2 o 4x2, pero yo no gobierno a la válvula 1.1, sino voy a gobernar a otra 3x2, y esta va a dar señal para conmutar a la válvula anterior. Estos dos vienen acá, se unen a la famosa unidad de mantenimiento con su manómetro, y esta da la fuente. ¿Ve? Esto es mando indirecto de un cilindro de doble efecto. ¿Por qué cambia? ¿Por qué cambia este mando indirecto? Por una razón sencilla. Todas aquellas, cuando el cilindro es de pequeña dimensión y necesita poco caudal, con el dedo ustedes pueden gobernarlo. Apretan, sale, normal. Pero ¿qué pasa si el cilindro es grande y necesita mucho caudal? La manguera sería grande y la fuerza con la que van a apuntar sería grande también, ¿sí o no? Por lo tanto, ya no necesito que ustedes con su dedito hagan la conmutación de esto, sino que piensen que la fuerza neumática puede generar fuerza o no. Entonces yo solo le doy la orden a esta válvula, le digo un solo pulsador, esta viene acá, conmuta esta válvula y esta es la que gobierna al cilindro, ¿sí o no? Es mando indirecto, ya no se va a cansar mi dedo, yo solamente le doy un pulso. Es más, si no hay esto, ¿qué pasaría acá? Pulso por un instante. ¿Qué pasa con esta válvula 1.1? Se queda enclavada al otro lado. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando llegue otra señal, por ejemplo, que se llama la señal 12 de otro pulsador. ¿Entienden? ¿Ven? Miren, presiono un instante nada más, pero yo ya no me encargo de conmutar esta válvula grande. La presión de acá es la señal 14, conmuta y ahí se queda, el cilindro sale y se queda así, todo el tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que cuando mande otra señal, llegue la señal 12, conmuta la válvula y el cilindro retorna. A esta válvula se le llama biestable. Biestable, dos posiciones, puede estar acá o acá. A esta válvula es monoestable, esta es monoestable, esta es monoestable. Toda aquella que tiene resorte es monoestable. ¿Qué significa? Que tiene una posición siempre. Si yo no hago nada en estas cuatro, ¿en qué posición se encuentran? ¿En esta o no? Sí, claro, siempre están.
Pero si yo no hago nada acá, ¿en qué posición se encuentra? No saben, no se sabe. Porque de repente apretaron esta y está en esa posición. O de repente la última vez apretaron esta y está en esa posición. Por lo tanto, cuando la válvula es biestable, tiene dos posiciones y no se sabe en cuál está. Dicho sea de paso, a esta válvula se le llama válvula de memoria también. A las biestables se les dice de memoria, porque se recuerdan la última señal que tuvieron. ¿Listo? O sea, si esta fue la última, ahí se van a quedar. Es decir, está conectada esta acá, 1 con 2 acá, ¿verdad? Y obviamente externamente yo no me doy cuenta, yo no miro eso, pero yo debo de saber que al ser biestable, yo no puedo conectar y pensar que está en esta posición. Estas válvulas biestables tenemos que resetear siempre que se usen. Cada vez que usen una válvula 5x2 biestable, 3x2 biestable, 4x2 biestable, hay que resetear esas válvulas. ¿Qué significa resetear? Mandar aire por 12. Agarran la válvula, la enchufan al puerto 12 y mandan aire. ¿Qué va a pasar? Se va a poner en esta posición. ¿Qué pasa si ustedes no resetean y la conectan? Van a pensar que está en esta, pero en la vida real está en esta. Entonces cuando ustedes abren su circuito no funciona nada, se va a cruzar más bien. Por eso que cuando sea una válvula biestable, lo que tienen que hacer siempre es que resetear. Hay que mandar aire por el puerto 12. Antes de armar todo, agarran la válvula, agarran una manguera, lo conectan al puerto 12 y la ponen en la posición inicial. ¿Listo? Si no hacen eso, se fregó todo su circuito. Listo, esto es mando indirecto. Hace casi lo mismo que el anterior, pero si se dan cuenta es mucho más automatizable. Ya no necesitan de la fuerza de su dedo, sino más bien de que le mande la señal nada más. Y una preguntita, yo estoy asumiendo que ustedes ya entienden, ¿por qué es 14? Porque conecta el puerto 1 con el puerto 4. Y esto es 12 porque conecta el puerto 1 con el puerto, esto es 2, ¿se acuerdan? ¿No? ¿Y este qué puerto? Si vendría acá una señal, ¿qué puerto sería ese? Si vendría una señal así, neumática, ¿qué puerto se llamaría? El puerto 10. ¿Entienden? Solo pueden ser el puerto 10, el puerto 12 o el puerto... No existen otros puertos, solo esos tres. Son los mandos, se llaman los mandos de las válvulas, pilotajes. En la norma moderna es 10, 12, 14. En la norma antigua es X, Y, Z. ¿Entienden? Es lo mismo. O sea, lo pueden llamar Z, lo pueden llamar X, lo que sea, pero esa es la función. ¿Está claro? Ya, ahora sí, ¿no? Ya, eso era solo para que recuerden y nos nivelemos todos en la práctica del ejercicio, de los 5 primeros ejercicios. Un papel, por favor. Ingeniero, una pregunta. Sí, dígame. Cuando yo entro con una presión de 6 bar y en el otro punto la misma presión va a ser igual porque tengo una longitud de la manguera. Ya, ¿cómo? Cuando yo entro con el compresor, digamos, en unidad de mantenimiento con 6 bares, y digamos que en nuestro extremo es algo de 2-3 metros. Acá va a ser 6 bar también. No, en la válvula 3x2, por pulsador, en la lista. ¿Está? Sí, en la manguera, digamos, cuando pase el aire, Sí. me entra con una fuerza de 6 bar, ¿no? Sí. Ahora, si es que tengo, digamos, 2 o 3 metros, también... Hay una pequeña caída de presión, pero la caída de presión es a partir de los 5 metros. Y los circuitos son pequeños siempre. O sea, 1 metro, 2 metros, no pasa nada. Hay caída de presión, pero es muy baja, es insignificante. No te olvides que la caída llega acá, va a caer una, pero como es continua la alimentación de aire, todo el tiempo aumenta la presión, ¿entiendes? O sea, de acá sale 6, ¿ya? Aquí puede ser que al principio no llegue los 6, al principio, pero a los instantes siguientes ya llenó los 6. O sea, siempre voy a tener la presión necesaria. Cuando son muy grandes los circuitos, y es el caso de cuando pasan de los 5 metros, ahí sí puede demorar en llegar, o ¿sabes qué pasa? Llega a este punto y ya no tiene fuerza para completar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que aumentar la presión, pero no acá, sino con un método especial, que eso es lo más tranca, es en la tercera fase vamos a hacer eso. O sea, muchas máquinas pueden fallar por cuestión de ya cayó mucho la presión. Hay métodos que aumentan la presión, pero no es aumentar acá, sino es otros puntos de alimentación, que eso ya vamos a ver después.
Pero bueno, hasta ahora está claro, chicos. Ya, yo les recomiendo una cosa, jóvenes. Ahora es demasiado sencillo esto, de verdad es muy fácil, ¿no? Un cilindro, otro cilindro, es todo fácil. Llenarla, es necesario que llenen la guía completa, porque de ahí van practicando. Calculen la fuerza de empuje y la fuerza de retroceso. Yo ya no voy a hacer eso porque están haciendo en la práctica, pero en el examen les voy a tomar, por si acaso. Tanto de empuje como de retroceso, son dos fórmulas elementales. Yo no voy a hacer en la teoría porque sería mucho estar repasando. Cuando ustedes en esta está el cálculo, en la 3 está y en la 4 también está. Y en la 5 también, o sea, siempre se calcula la fuerza. Por lo tanto, eso no voy a repasar yo. Se supone que ya ustedes saben. Yo voy a tomar en el examen, a ver si saben calcular las fuerzas nada más. Listo. Ahora continuemos. Acerca de los compresores, vamos a ver, generación de aire. Ya chicos, acá yo les voy a explicar algunos puntos, jóvenes, les voy a explicar algunos puntos nada más, pero no voy a hacer al detalle. En el libro está el detalle de todo, ¿ya? Porque si yo hago punto por punto no acabo nunca. Y no se olviden, son solo 2 horas de teoría a la semana. Y tenemos que avanzar todo el libro. Casi todo el libro tenemos que acabar. Entonces es un montón lo que tenemos que hacer. Vamos a hablar acerca de los compresores. ¿Ya? Los compresores son aparatos que se destinan para comprimir el aire que se capta del medio ambiente. ¿Listo? Ya que este es un fluido, el aire es uno de los tantos gases que está en el medio ambiente. Ustedes saben que dentro de la atmósfera acá, el fluido el gas más abundante no es el aire. Muchos piensan que es el aire, no. El gas más abundante es el nitrógeno. ¿Ya? 70 y tantos % tiene. Y el aire solo tiene 22%. ¿Ya? Aproximadamente, por lo tanto, pero a pesar de ello, como es tanto, tenemos la disponibilidad que quieran, en cualquier parte del mundo siempre hay aire. ¿Qué hace el compresor? El aire lo va a comprimir. ¿Se acuerdan de termodinámica? ¿Ya? Cuando se comprime el aire, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué proceso es ese? Es un proceso isotérmico, generalmente. ¿Ya? Se comprime el aire, ¿y qué pasa con la temperatura? Sube la temperatura. Y si la temperatura sube, ¿qué pasa con el vapor de agua? No, se satura, aumenta la cantidad de vapor de agua. Entonces, el aire, los compresores no solo tienen que comprimir, sino tienen que también enfriar, porque la temperatura subió, cada vez que comprimen, sube la temperatura, hay que enfriarlo, y después hay que decantar, después hay que separar el agua del aire, o sea, es un trabajazo. Por eso es que la energía neumática es cara. ¿Se acuerdan que dijimos que es 10 veces más cara que la eléctrica y 4 veces más cara que la hidráulica? Ya, es porque hay mucho trabajo que hacer. Normalmente los compresores pueden comprimir cualquier fluido, no solamente aire. Pueden comprimir, por ejemplo, vapor. En la industria, en los hospitales, en el hospital general, ¿con qué preparan la comida? No vayan a pensar cocinas. Son calderos, todo es vapor. En un hospital todo es vapor, no hay cocinas a fuego, gas, nada de eso. Todo es vapor. Entonces, los compresores que mandan a estos sistemas son compresores que van botando vapor. No aire, sino vapor. Es vapor a alta presión, ¿entienden? Además podemos ver, puede comprimir
gas puro, como el oxígeno, pero no lo separa del nitrógeno. El nitrógeno va a estar mezclado igual. Puede cumplir mezclas gaseosas, como en este caso, nitrógeno, oxígeno y todo el resto de gases. Vapor recalentado, vapor saturado, todo esto hace el compresor, no solo aire. Obviamente que por eso existen muchos compresores. No todos esos los usamos nosotros. ¡Hey! ¿Están acá o no? Hay gente que viene a clases y está en la luna. Yo no sé para qué vienen a clases si quieren estar en la luna. Sigamos. El aire tiene una característica importante, es incoloro, insípido e inodoro. Es decir, no tiene color, no tiene sabor y no tiene olor. Esto es súper importante, por eso que en la industria, el 90% de toda la industria del mundo, que es sobre todo los alimentos, galletas, yogures, gaseosas, cervezas, agua, todo lo que se produce, se empaqueta los chisitos, todo lo que es mantequilla, todo lo que ustedes conocen y lo que consumen, todo es automatización neumática. Por una de las razones principales, ¿por qué utilizan aire? Por esta razón, porque no tiene color, no tiene sabor y no tiene olor. Entonces, imagínense que si fuese el sistema hidráulico. ¿El aceite tiene olor? Sí. Claro. ¿Tiene sabor? Claro. ¿Tiene color? Sí. También. O sea, ¿qué pasa si se rompe una manguera y estamos preparando, no sé, 100 tortas? Ya se fregó todo, se bota, ¿sí o no? ¿Qué pasa si se rompe una manguera de aire? No pasa absolutamente nada, que todo sigue igual. Cuando los sistemas automáticos preparan pescado, hacen pasteles, todo lo que ustedes conocen de pastelería, esos cachitos, todo eso, acá se hace a mano, porque es todavía el tercer mundo. En los países industrializados todo eso se hace automático. Todo se hace. Nadie hace pastelitos a mano, poniendo con su decoración, nada, todo es automático. Esos sistemas son hechos con sistemas neumáticos. ¿Y por qué razón? Por estas son las características principales del aire, que no contamina, no tiene color, no tiene sabor, no altera nada, por lo tanto es muy bueno para esos usos. ¿Listo? ¿Qué más? Una de las cosas importantes del aire atmosférico es que el aire que usamos nosotros para comprimirlo no se ve afectado por la temperatura ni por la presión, o sea, ni por la posición en la cual se encuentra la Tierra. El aire es el mismo a nivel del mar o a 5.000 metros. Alguien dirá, oh, no, pero es menos aire. Claro que es menos, porque la presión es mayor, ¿sí o no? Pero es el mismo aire, no se altera. En cambio, pongan el ejemplo del aceite. ¿Es el mismo aceite a nivel del mar y a 5.000? No, pues obviamente, ya la temperatura lo va a alterar al aceite. Varía la viscosidad, ¿sí o no? Otra cosa, oh, pero la electricidad, ¿se altera o no a nivel del mar o a 5.000 metros? ¿Se altera o no se altera? ¿Qué dicen, chicos? Claro que se altera, pues jóvenes, se altera. De hecho que se altera. Y mucho, hay muchas... ¿Ustedes han escuchado de las cargas parásitas? No estoy hablando de ustedes, de su casa familiar. Todos los sistemas eléctricos pierden mucha energía y nadie sabe dónde diablos está la energía. ¿Ya? Eso se llama carga parásita. Hay parásitos de carga que van consumiendo y nadie sabe dónde está. Por eso que ahora han visto medidores por todo lado. Los medidores pueden incluso en las calles, hay medidores de luz. Eso es para detectar dónde hay cargas parásitas. Eso es en una ciudad. Imagínense ahora a diferentes niveles de altura. A 4.000 metros esos parásitos se hacen mucho más, a 5.000 mucho más, y la eficiencia de los motores todos bajan. Entonces, el sistema eléctrico, la energía es fluctuante según el nivel en el que se encuentra. El sistema hidráulico exactamente igual, dependen de la temperatura y dependen de la altura. El aire no depende de nada de eso. Por eso es que el aire es súper más utilizado en toda la industria, porque no se altera con la temperatura ni se altera con la altura, es decir, con la presión atmosférica. ¿Qué más? Aire normal. Aquí vamos a calcular, van a ver algunos ejemplos de cálculo, que es básico. Yo voy a hacer algunos cálculos con ejemplos. ¿Qué hacen los compresores? Impulsan el aire, los gases o vapores,
para que se genere presión, nada más. Eso es lo único que hace. ¿Listo? Nos dan el caudal en litros por minuto, son metros cúbicos por minuto. Viene del compresor y llega a la instalación a través de tuberías. Esto es importante que entiendan. En una planta industrial el aire se produce en una casa de fuerza. Se llama casa de fuerza un rincón alejado de la industria porque los compresores hacen ruido y obviamente no pueden estar cerca porque si no harían demasiado ruido. Se aleja, se toma siempre el aire comprimido, hay que tomarlo de la sombra y no del sol. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo tener mi compresor en el aire cuando está alumbrando el sol? Porque hay más saturación de vapor en el sol que en la sombra. Pues. Entonces lo único que está haciendo es cargarte más trabajo nada más. Siempre se toma en sombra, no se toma en sol. Porque en el sol hay más aire, vapor saturado de agua. ¿Entienden? Listo, se prepara en una casa de fuerza, se comprime, no solo se comprime, se enfría. Al enfriar se separa el agua del aire comprimido, se seca, se almacena, ya está limpio, almacenado con la presión esa y se manda por tuberías a la red de aire comprimido de la planta industrial. Son tuberías que van por el techo y del techo baja una tubería a este punto y aquí hay un toma corrientes de aire comprimido. Es una toma de aire comprimido, no es corriente, sino es aire comprimido. ¿Qué tiene que hacer usted? Solo enchufar. Ese simbolito, cuando hacemos circuitos, significa ese símbolo que hemos usado. ¿Entienden? Eso significa que es una toma de aire comprimido. ¿Se acuerdan que ya el aire estaba preparado y ya se mandó a las redes de aire comprimido del sistema? Cuando llega a este punto, el aire está sucio y está con alta humedad. Es más, está con agua. ¿Qué pasó? Si ya lo limpiamos, lo preparamos, lo purificamos, lo filtramos, lo hicimos todo, ¿por qué cuando llega acá ya está mal? Es más, esa es la razón por la cual cuando yo voy a utilizar, antes de hacer esto, yo utilizo esta válvula, ¿se acuerdan? Siempre se debe usar esta válvula, apenas tomes el aire comprimido. Tomas de acá y tienes que filtrarla y regularla. ¿Por qué razón? Díganme, a ver, piensen un poco. Las tuberías y la cañería. ¿Qué pasa con las tuberías, con las cañerías? Ahí carga residuos. ¿Pero de dónde sale el residuo? Si es cerrada la tubería, ¿cómo ve residuos? En lo que recepciona el compresor. No, pues el compresor ya manda la tubería limpia, seca, puro, aire purito, comprimido, listo. Y lo manda y sin embargo acá ya llega sucio y llega con agua. ¿Por el vástago? Está hablando de otra cosa. No, miren, todavía esta es la máquina ya. Eso lo que hemos hecho es a partir de acá. Yo le estoy hablando de la generación de aire. El compresor prepara el aire, lo comprime, lo seca, lo limpia, lo decanta, lo prepara totalmente limpiecito, agarra y lo manda a la red de aire comprimido de la industria. Esa red que viene llega a este punto y aquí está sucio y está con agua. ¿Qué ha pasado? Se condensa. Cuando la tubería pasa por el medio, la temperatura del aire es una y la temperatura del medio es otra. Por lo tanto hay condensación. Empieza a aparecer agua. ¿Ya? Esa agua va a llegar a este punto, pero obviamente. Por esa razón que existe agua, toda la red industrial de aire comprimido está así. Aparentemente es horizontal, pero nunca es horizontal. Siempre tiene que estar entre 3 y 5 grados de inclinación. Nunca puede estar horizontal. ¿Para qué lo inclinan? Para el agua, si no todo el tiempo el agua se acumularía ahí, se secaría y empieza a ser peor todavía el desastre. Eso es el agua, de ahí aparece. ¿Por qué aparece suciedad? ¿De dónde salió suciedad? Porque el agua cuando está por la tubería se va a secar acá, ¿verdad? Y va a formar sarro. Ya, pero este sarro, como está fresquito y viene flujo de aire fuerte, empieza a pasar y se forma acá también. De tal manera que cada vez va a estar llenándose de sarro. A ese sarro se le llama caliche. Es el famoso caliche. El caliche es el defecto más grande de todos los sistemas de calderos. Todos los calderos que utilizan aire, agua caliente, vapor, todos se malogran a causa del caliche. ¿Qué es el caliche?
Es por acá va a pasar vapor o agua y el agua contiene sólidos en suspensión, minerales pesados. Esa agua va a empezar a formar una capa de material que es capaz de llenar el tubo totalmente y no pasa nada. ¿Entienden? Por eso que los calderos y todos los sistemas de calderos hay que estar midiendo las tuberías, se mide con ultrasonido para ver cuánto es el espesor que queda, porque a medida que se usa por los años se va haciendo más chico, más chico, más chico, más chico, llega un momento que se cerró y lo peor, no sabes dónde se ha cerrado porque son equipos grandes, ¿entienden? Ya. Ese mismo efecto de caliche se produce en las líneas de aire comprimido. A medida que se usa, se condensa el agua, forma esto, y como el aire pasa a alta velocidad, ¿qué hace? Arranca pedazos y va como piedritas va llegando. Eso tiene que llegar a este punto y de acá, ¿a dónde tiene que ir? A la unidad de mantenimiento. Y ahí se limpia y ahí se filtra. ¿Ya? ¿Y el agua cómo la saco? Porque hemos visto que en las tuberías se forma agua. ¿Cómo sale el agua? Les dije que acá llega, así como esa tubería, esa línea blanca, imagínense que sea un tubo de aire comprimido. Y ahí saco, de ese tubo que está a esta altura, voy a hacer un hueco acá y voy a bajar a este punto, ¿sí o no? Es un tubo, ¿se saca así? Así nunca se saca. En aire comprimido no se puede sacar. Se hace esto, se agarra acá, se da la vuelta y se da la vuelta. El aire debe salir por arriba de la tubería, nunca por abajo. ¿Entienden por qué? Porque en la parte inferior está el agua. Si tú tomas de abajo, lo que estás tomando es agua. Entonces tiene que estar por arriba. Eso es gas puro, es aire comprimido. ¿Entienden? Pero igual el agua en algún punto tiene que salir. Bueno, ¿por dónde sale? Como está inclinado, va a llegar a un punto, va a llegar acá, y de acá yo voy a sacar, este va a ser mi punto de toma, y aquí va a haber una compuerta donde se va a abrir cada vez que se llene de agua acá, ¿entienden? O sea, el agua va a pasar de frente, no se va a ir acá, el agua cae de frente, ¿entienden? Y así se garantiza de que el aire comprimido sea de alta calidad y llegue tal como debe ser. ¿Y qué pasa si llega con agua al sistema, a la máquina? O lo malogra pues todo, porque no se olviden que internamente, aquí los pases son muy exactos, son válvulas, son pequeños bujes que corren de un lado a otro. Si ahí cae el agua, ¿qué pasará? Va a formar sarro también, pero va a malograr, no va a desplazarse normal. El cilindro es exacto, este pistón se desplaza exactamente interno. Entonces, si entra agua, si entra óxido, se malogra todo. Por lo tanto, esa es la causa por la cual el aire debe ser recontra controlado. Tiene que ser muy puro, muy seco, muy controlado. La calidad del aire es fundamental aquí. ¿Listo? Cuando se habla de compresores es necesario que se sobredimensione el compresor. Imagínense que ustedes tienen que mover unos 5 cilindros. Y entonces, como son 5 cilindros neumáticos, dicen que cada uno necesita 3 galones o no sé, 30 litros de aire para llenarlos. Como son 5 por 3, 15, entonces con 15 yo ya lleno, ¿sí o no? Necesito un compresor que me garantice esos 15. Nunca se compra el compresor en función a lo que tú tienes ahí. Siempre hay que multiplicarlo por 2 o por 3. ¿Por qué razón? Porque hay que ampliar. Las líneas de automóvil siempre se amplían, se necesita más aire del que se utiliza. Por lo menos hay que sobredimensionar en 3 o en 2 partes. Si yo calculé, según mis cálculos, me dice, necesito un compresor de 15 metros cúbicos por minuto, entonces, ¿cuál voy a comprar? De 30 metros cúbicos por minuto, no de 15, ¿entiendes? De 15 me va a dar exacto. ¿Y qué pasa si hay pérdidas? Ya se fregó. ¿Y qué pasa si voy a ampliar? ¿Entiendes? Por eso siempre se sobredimensiona. Se sobredimensiona el compresor y se sobredimensiona el tanque del compresor. Sigamos. Los compresores son muchos tipos de compresores, ¿no? Existen los de desplazamiento y los dinámicos. Nosotros para la técnica neumática, para automatización, solo usamos estos, los de acá arriba. Es más, estos no usamos, estos usamos, solamente usamos estos. ¿Listo? Los dinámicos no usamos porque no son buenos, porque estos solo producen caudal. Radiales, axiales, combinados solo producen, son de auto caudal. A estos son los famosos turbos. Un carro tiene un turbo, ¿verdad? Es un compresor dinámico. ¿Qué es lo que me da? Solo caudal, alto caudal.
¿Entiende? Puede ser radial, axial o combinado, pero la función es generar mucho caudal. Yo en un sistema neumático necesito caudal o necesito presión. Presión necesito. Más que caudal necesito que haya presión. Por eso que comprimimos el aire para que me garantice el nivel de presión de 7 bar, por lo menos. Entonces, de estos ya no usamos, nosotros no usamos. Este es el clásico ventilador. Un ventilador común es como un compresor radial, nada más. Solo bota aire y ya está, pero no le da presión de nada. En cambio, los de desplazamiento tenemos los alternativos y los rotativos. Los alternativos, que son la mayoría de pistones, de compresores que ustedes conocen, son los de pistón. ¿Han visto todo en la calle esos compresores que tienen pistones? Esos son los alternativos de pistón. Este de diafragma también es de pistón, solo que se llama de diafragma. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Que los dos hacen bulla, son baratos todos estos, son los más chuscos de los compresores. Generalmente no se usa para automatización, porque el aire comprimido que botan es muy malo, tiene mala calidad. ¿Entienden? El de diafragma es el único que podría servir de estos, porque este tiene una característica: el aire no contiene aceite. En cambio, si agarra directamente el aire de un compresor de pistón, va a contener aceite. ¿Listo? Les voy a explicar por qué. Porque este no, en los dibujitos que van a ver más adelante. Los rotativos son los exclusivos para sistemas de automatizados. Son los de tornillo, los de aletas, los de anillo líquido. Son compresores muy modernos que son capaces de dar caudales altos, pero a altas presiones. Desde 3 bar hasta 10 bar, 12 bar pueden dar. En una etapa, en 2 etapas. Son muy buenos, son súper silenciosos y el aire es totalmente seco. A diferencia de este, el aire es totalmente húmedo. Entonces, si sacan un aire húmedo hay que secarlo, hay que utilizar otro sistema para secarlo. Es preferible usar estos. ¿Cuál es ¿Por qué no ven en la calle estos? Porque estos son carísimos. Ningún compresor para automatización puede ser de este tipo. Estos son baratos. Un compresor simple, esos que ven en la calle pintando ventanas, puertas, vale pues 300 soles. 300 soles. ¿Ah? Un compresor para automatización de tornillo nunca va a bajar de $5.000. Esa es la diferencia entre uno y otro compresor. Por eso que estos no están en nuestras miras, y estos sí son los compresores que nos dan mucha calidad, por muchas razones. Cuestan mucho, pero por muchas razones. No solo porque el aire es muy bueno. Ya van a ver el caudal, el flujo, todo lo que tienen de ventaja. Sigamos, aquí están, compresores de pistón, los clásicos, alternativos. Este es el pistón, aquí hay un cigüeñal que sube y baja, ¿sí o no? Cada vez que baja, fíjense, los que nunca han visto un compresor, cada vez que baja el pistón, esta cámara necesita llenar con algo. Como necesita aire, por acá entra el aire y esta valvulita se abre. Y el aire entra acá y empieza a llenar toda esta cámara, porque este pistón está bajando. Es decir, está generando un vacío acá. Como genera vacío, chupa y se llena de aire todo esto. ¿Listo? Cuando el pistón da la vuelta y empieza a subir, va a hacer, ¿qué va a hacer? Va a comprimir ese aire que ha aspirado. Hey, una al día durmiendo. Cuando empieza a subir, esta valvulita que estuvo abierta, ¿qué va a pasar? Como está ahora subiendo, la va a cerrar. Y la que estaba cerrada, porque cuando aspiraba, esta válvula está inversa, la que estaba cerrada y ahora está empujando, se abre, de tal manera que el aire comprimido sube acá. Esa es la cámara de aspiración, la cámara de compresión. Cámara de aspiración, cámara de compresión, ¿verdad? Aquí el aire no tenía presión y aquí el aire ya está con presión. Esos son los clásicos alternativos, los que vemos en todos los talleres. ¿Cuál es el problema de este compresor? ¿Esta cámara aquí abajo hay aceite o no? Cuando está trabajando, ¿calienta? Sí, calienta. ¿Bota vapor de aceite? Sí. Ese vapor de aceite sube acá, porque por estos lados va a pasar, sube, y el aire comprimido ¿tiene aceite? Sí, obviamente que ese aire es una cochinada, no sirve. Por eso es que no se usa. ¿Entienden? ¿Qué pasa con el siguiente compresor que se llama el de diafragma? Está pensado para que eso no ocurra, justamente para evitar que pase eso. Y tenemos, bueno, antes tenemos los de, el que vimos era de una etapa, hay compresores de 2 etapas. Es decir, la primera etapa comprime un nivel de presión, miren, ingresa acá el aire, comprime,
llena y el aire ya comprimido pasa por acá, pero como está caliente, tiene un sistema de refrigeración, lo enfría. Y el aire frío, ya a una determinada presión, entra nuevamente y vuelve a ser comprimido. Entonces son 2 etapas. Esas 2 etapas pueden garantizarnos 8, 10, 12 bar de presión. ¿Entienden? Depende del volumen del compresor. Entonces, cuando son 1 o 2 etapas, el de una etapa puede llegar a 6 bar, 7 bar de frente, o si es chico, 4 o 3 bar. Entonces necesitan garantizar mayor presión, ¿entienden? Estos pueden llegar directo a 8 bar, 7 bar, depende del tamaño, no es norma que tenga un caudal o una presión directa. Los compresores pueden ser, los de 2 etapas, pueden tener disposición en B o en L. Todos ustedes saben que los motores de los autos modernos, la mayoría son en L, ¿sí o no? ¿Por qué se dice que el motor es en L? Porque los pistones, si son de 4 pistones, son así. 4 cilindros están alineados, ese es el L, ¿sí o no? Ya, los compresores son iguales, es un motor igual. Y cuando está en B, ¿qué significa? Están así y aquí están los pistones, ¿verdad? Puede ser 4, 6, 8, lo que sea. Este es en L y este es en B. Los compresores son igualitos. Es más, se puede ver. Vayan a los talleres y ven unos tanques grandes y encima está el compresor. Ahí pueden ver si está en línea o si está en B. Los de grandes caudales son en B, porque usan más presión, o sea, pueden llegar a altas presiones y grandes caudales. Pero ¿qué tal es la calidad del aire? Malo, no sirve para nosotros. ¿No? ¿Qué más? Compresores de pistón, ya esto ustedes lo van a leer, disposición, eso no, ya, este es el compresor de diafragma. Es exactamente igual que el otro, solo que entre la cámara de combustión del compresor y la cámara de compresión hay un plástico especial, un jeve especial. Ese jeve es un diafragma que hace que todo el vapor de acá nunca pueda pasar acá. Por lo tanto, el aire que bota es de mejor calidad, no tiene nada de contaminación de aceite. Y por eso que estos todavía pueden ser usados en algunos casos de sistemas automáticos. Papitos, payasos, ya propónganse bien. Sus secretitos, te haces el loco todavía. Según tú, yo no te miro. Yo he estudiado, chicos, psicología de animales casi 4 años. Entonces, yo solo de una sola pasada ya detecto dónde están los defectos. Bueno, es broma eso de psicología de animales, pero en realidad sí entiendo bastante. A la vista, miren, yo los miro acá a todos. Si alguien hace así, yo ya me doy cuenta que lo está haciendo así. Y ustedes creen que yo no miro. Sigamos, los compresores de tornillos son muy buenos, son especialmente utilizados para automatización porque tienen un sistema de compresión un poquito diferente a todos los demás. ¿Saben qué pasa? No comprimen grandes volúmenes, comprimen pequeños volúmenes, pero muy continuos, muchos pequeños volúmenes continuos. Entonces todo el tiempo hay una compresión pequeñita, lo que hace que la temperatura no se eleve mucho porque el volumen es pequeño. Entonces hay una calidad de aire muy buena, muy rápido y mucho más puro que todos los anteriores. ¿Qué tiene de malo estos compresores de tornillo? En primer lugar que son hiper caros, carísimos, pero la calidad es superior. Tan buenos que yo puedo conectar este compresor, lo puedo conectar a la máquina automática. Lo que no podría hacer con nosotros, tendría que necesariamente hacer todo un tratamiento. Pero este es tan bueno que se puede conectar directamente a la máquina, como actualmente tenemos en el taller ¿han visto los CNCs? Sí. El CNC trabaja con aire comprimido, ¿ya? Y obviamente no puede abrir la puerta, todo es aire comprimido. Tiene movimientos internos, aire comprimido. Necesita aire puro, de buena calidad, y obviamente necesita un compresor. Detrás del CNC, al fondo, fíjense, justo en la esquinita hay un compresor grande, que es así como este escritorio. Ya ese compresor, para el CNC, que nos ha costado $80,000, el compresor ha valido $30,000. $30,000 para una máquina, imagínense, o sea, es demasiado, pero no hay ese CNC no acepta otra calidad de aire que no sea de este compresor.
Por lo tanto, hay que gastar un montón para que alimente el aire y directamente le da. De hecho, que es muy bueno, por eso que se usan los rotativos, los de tornillo, los de paleta son muy buenos y son caros. El detalle de esto lo van a ver en el libro también, cuando hagan su resumen, Este es el compresor de paletas. Ya, fíjense, los que en el caso anterior era difícil explicarles el volumen. Por acá entra el aire, cuando este está girando, entra aire porque acá se genera vacío, ¿sí o no? Empieza a entrar el aire solito y miren, esta es la cámara por donde el aire entra y esta paleta la va a agarrar y le va a avanzar así, va a avanzar y se lleva ese volumen pequeño, se lo lleva así, se lo lleva y aquí empieza a comprimirlo. Esta parte comprime, ya está comprimido y lo manda ya comprimido para este lado. Entonces agarra un volumen de aire acá y poco a poco lo va comprimiendo y lo va sacando. ¿Listo? Obviamente que esto también es mejor que los anteriores, pero es más o menos como los compresores de tornillo. Es de buena calidad, es seco, pero tiene algunos defectos que ya van a ver ustedes más adelante. Pero si se dan cuenta, la forma como comprime es bastante buena. ¿Ya? ¿Y qué efecto tiene? Que estas paletas se desgastan con el tiempo. Y al desgastarse, obviamente que ya empiezan a dejan de comprimir acá. Entonces, ese es un pequeño problema y además este tiene un problema de desequilibrio, son no compensadas. Un sistema así es un sistema no compensado. Para que entiendan mejor. ¿Se acuerdan que los engranajes pueden ser así? Un engranaje, miren, y otro engranaje, cuando son planos, rectos, ¿suena o no suena? Suena un montón. Los carros en los años 30, 40, 50 eran con engranajes rectos. Por eso que cuando prendías un carro, ¿cómo sonaba? Una bullaza tremenda. Todo el ruido era por esto. Los engranajes eran rectos. Alguien dijo, pero eso está malo, hay que utilizar los otros engranajes. Y empezaron a usar los engranajes helicoidales. ¿Qué tal? ¿Bajó el ruido o no? Claro. Aquí el ruido, ¿saben de qué es? Porque un diente, cuando pasa al otro diente, golpea. Todo el tiempo golpea. Tac, 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 tac. Y como es un montón, entonces hace un ruidazo. Cuando se inventaron los engranajes helicoidales, ya no golpea. Siempre hay un diente en contacto con el otro diente. Entonces solo corren, se deslizan uno detrás de otro y así bajaron el ruido. Pero ¿qué problema genera esto? Genera un esfuerzo hacia un sentido. Todo el tiempo tiende a malograr los rodamientos de este lado. ¿Entienden? Porque como va hacia un lado, tiene que empujar a un lado, ¿sí o no? Entonces malogra a los que soportan eso. Ese es el problema de un sistema de engranajes helicoidales. Alguien dijo, ¿qué hacemos para compensarlo? Esto es descompensado, no compensado. Que eso es malo, pues, porque te está jalando siempre a un lado, a un lado, a un lado. ¿Qué hay que hacer para compensar? Que jale otra fuerza para que lo anule y se quede centrado. ¿Entienden? Hay un defecto en los nadadores profesionales cuando nadan, siempre que nadan sacan la cabeza debajo del brazo derecho, ¿sí o no? Y cuando los han visto, todos son medio torcidos. ¿Ya? Y oye, ¿qué pasó? Porque todo el tiempo nadan con la cabeza hacia ese lado. ¿Qué han hecho ahora para compensarlos? Entonces, una sacan a la derecha y otra brazada sacan a la izquierda. Entonces, así han compensado las fuerzas y ahora su cuerpo está formadito normal. Pero todos, de verdad, Fel es medio deforme, es grandazo todo, pero es así. Y eso es justamente porque el balance del cuerpo estaba no compensado, porque siempre saca a un lado la cabeza. ¿Qué tenían que hacer para compensar? Que saque por el otro lado más. Entonces así endereza y ya está recto el cuerpo. Esto es lo que ocurre acá. Cuando jalan por un lado, generan una fuerza hacia un lado concreto. ¿Qué tenemos que hacer para compensar? Se inventaron los engranajes. ¿Qué se llaman estos engranajes? ¿Qué se llaman estos? Chevron. Los famosos Chevron, de ahí se hizo famoso. El que inventó Chevron eliminó la carga hacia un lado y ahora es compensado. ¿Listo? Obviamente un sistema compensado dura mucho más que uno no compensado. Este es un ejemplo de un compresor de paletas no compensado. Porque solo, si se dan cuenta, está empujando solo. Miren, hacia este lado está abierto, pero este lado siempre está fijo. Entonces hay una fuerza que todo el tiempo está jalando.
¿Qué hay que hacer para que sea compensado? Ponerle una toma de aire, como toma acá, ponerla a este lado. Entonces se compensa las fuerzas, se anula y queda compensado totalmente. Van a ver ya. Pero cuando vean diga compresor de paletas no compensado, quiere decir que genera fuerzas axiales en un solo sentido. Para compensarlo hay que eliminar esa fuerza. ¿Cómo se hace? Tomando otras formas, ¿no? Ya van a ver cuando hagan algo más serio. ¿Qué más? Esos son los compresores, coeficientes nada, funciones, las funciones del compresor. El depósito, perdón, aquí estamos, miren, esto es el compresor. El depósito, el tanque que tenemos para guardar el aire tiene muchas funciones, muchas de ellas son vitales e importantes. Alguien dice, ¿para qué se usa? En primer lugar, es para amortiguar las pulsaciones del caudal de salida, de los compresores alternativos sobre todo. Cuando el compresor trabaja y comprime un volumen, ¿cómo sale el aire comprimido de esa cámara? Sale así, miren, y después se apaga. Después vuelve a hacer y se apaga. Entonces, si ese aire tú lo utilizas directamente a un cilindro, ¿cómo sería? ¿Cómo saldría el cilindro? Saldría así, se para, después saldría por etapas el cilindro. No podría salir constantemente, ¿entienden? Gracias a que usamos el depósito, aquí se compensa o se amortigua esas pulsaciones del compresor. Por lo tanto, ya con un tanque ya amortiguamos todas esas compensaciones. Además, los tanques o depósitos permiten que el compresor trabaje un determinado tiempo, llene el tanque y después, ¿qué hace el compresor? Bueno, se apaga. Imagínense que todo el tiempo estaría trabajando. Sería pues todo un problema, ¿no? No duraría mucho. Entonces, se hace que trabaje, se apaga, trabaje, se apaga, y eso hace que tenga un descanso los motores de combustión. ¿Listo? Hacer frente a las demandas puntas de caudal. Imagínense que en un mismo instante yo quiero mover unos 15 cilindros, pero al mismo tiempo. El compresor, por más que sea grande, no podría darnos aire para los 15. Pero si tenemos un gran depósito de aire, podemos tener para 15, para 20, para 30. Claro, para eso es justamente los depósitos. Para que nos alimenten en los momentos picos, cuando se requiera mucho caudal. El compresor solo no podría, pero el tanque sí puede. Y por último, estos cilindros se hacen generalmente de acero, son de chapa metálica de acero, y en la parte inferior tienen un piloncito, ¿han visto? Sí. ¿Para qué es ese pilón? Para que salga el agua. Para que salga el agua. ¿Saben por qué? Porque el tanque, además de estas funciones, es un intercambiador de calor también. El aire comprimido interno tiene una temperatura y el aire de afuera es otra temperatura. ¿Qué va a pasar por el cambio? Tiene que condensar. Todo compresor tiene que botar agua, todo compresor. Los que tenemos en el taller botan agua también. Cada vez que ustedes, cada 4 o 5 clases, tenemos que estar abriendo los compresores para botar el agua. Porque sí o sí se va a formar condensación y obviamente que es agua. ¿Qué más? Factores que influyen en el dimensionado, o sea, cómo se dimensiona, cómo se selecciona. Normalmente depende del caudal del compresor, para saber cuánto necesitas, las variaciones de la demanda, para saber cuántos cilindros se mueven al mismo tiempo, eso es importante, el tipo de refrigeración que tengas, si es un sistema bueno, el compresor puede ser pequeño y trabaja todo el tiempo, diferencia de presión admisible en el interior de la red, esas son cositas ya simples que no van a hacer ustedes en automatización, eso lo van a hacer en, no sé, en motores, en otro curso. Verticales, horizontales, intermedios, los tanques pueden ser verticales, horizontales, se han visto en los talleres, hay tanques verticales y hay tanques horizontales, puede ser de cualquier tipo. Y este es el compresor en sí, miren, las partes principales del depósito del compresor son estas. Tiene que tener obviamente una compuerta, la tapa o mirilla. Este es el tanque del compresor. Todo esto trabaja como un intercambiador de calor, por eso es que debe tener esta forma redonda. No puede haber un tanque de aire que tenga así, porque si fuese así, ¿qué va a pasar? Se va a meter el agua acá, el óxido y se malogró todo. Tiene que ser de esa manera para evitar que se quede agua y el agua toda discurra a este punto, porque aquí es el desfogue. Siempre tiene que discurrir en un punto. O sea, hay una caída siempre.
¿Listo? ¿Qué tiene de principal? La válvula de cierre. Esta es una válvula de cierre especial que permite que el aire salga, pero no entre, obviamente. No puede regresar a hacerlo, solo puede salir. La válvula limitadora de presión es una válvula de seguridad. Quiere decir que cuando la presión es muy alta acá adentro y el compresor no para, o sea, la máquina sigue comprimiendo, esta tiene que abrir, ¿no? Es para desfogar el aire comprimido. El termómetro, necesitamos saber la temperatura, porque según la temperatura va a ver la cantidad de agua que hay acá. Si nosotros no controlamos la temperatura del tanque de aire comprimido, puede ser que en algún momento esto se llene de agua totalmente y nadie se fijó en eso, ¿entienden? Esa diferencia importa mucho porque de eso va a depender cuánto va a condensar agua. Ha habido tanques de 5.000 litros en Cerro Verde que por no fijarse en el termómetro, por no controlar el termómetro, se han llenado de agua, 5.000 litros de agua, imagínense. Obviamente que cuando detectaron eso, pasaban aire comprimido, dijeron, ¿quién es el jefe? Ya saben qué estaría, dónde está el jefe ahora. El Cerro Verde, en esas empresas no permiten, no hay disculpas, dicen, ay, perdóname, me equivoqué, eso no existe, ¿sí o no? Pasa eso y ¿qué pasa inmediatamente? Chao, así de simple es la cosa. El jefe de esto tiene que volar la cabeza. ¿Listo? ¿Qué más necesitan? El manómetro, obviamente necesitamos saber cuál es la presión. Como es aire comprimido, nunca pasa de 8 bar. Eso es lo que necesitamos. Por más que las líneas sean muy grandes, 8 bar es más que suficiente. Porque la máquina que vamos a usar, ¿cuánto necesita? 6 nada más. 6 es más que suficiente y con eso tenemos todo. Y eso sería todo el tanque de esto. Y ahora vamos a la válvula, que es más importante que la anterior.